Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic y Odontología Especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 524-5858. NAC Clinic, Odontología Especializadas. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos nuestros escuchas que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En esta semana, el ministro de Salud Pública hizo un lanzamiento de la campaña contra el dengue y se estima que esta campaña contra el dengue sea una de las más concurridas. Pero lo notorio fue que se observó que el lanzamiento de la campaña no se hace como se hacía costumbremente, que estaban las alcaldías y se integraba todo el equipo con un solo objetivo: eliminar los criaderos. Esta vez se hizo el lanzamiento desde una oficina y desde un local, y estamos jugando contra el dengue y se estima que van a haber más de 9,000 casos. 9,000, pero el año pasado casi rondeó hasta la semana 51, casi 30,000. Estamos iniciando con casi 9,000 casos, o sea que la incidencia de dengue el año pasado fue altísima. Y en este vamos por 9,000. Sí, en este pequeño trimestre. Y eso se estima que vamos a rondar mucho más allá de los 30,000 del año pasado. Sí, porque José Luis, en la intervención que hemos tenido en los últimos días, de enero para acá, ha estado poniendo hincapié, y parece que a Médicos en la Radio los escuchan, las autoridades, porque pone hincapié en que hay que hacer una campaña temprana sobre la prevención, sobre no la producción no del dengue, sino del mosquito Aedes aegypti, de eliminar los criaderos. Y hemos hablado que los nuevos alcaldes deben acercarse junto con a la Directora Provincial de Salud, deben acercarse para tomar estrategias que vayan a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Porque si no se trabaja con la descacharrización y educación en cuanto al manejo de las aguas en los hogares, y más con estos tiempos de cambio climático, escasez de agua, así que donde la persona acumula mucha agua en el recipiente, muchas veces sin hacer lo correcto, que es tapar la vasija, como dicen, tanque, cubeta, ponerle su tapa y galones, porque en esa agua limpia que se produce el mosquito Aedes aegypti. Sí, pero queremos entonces, si no se toma la prevención, entonces vamos a tener, cuando viene a ver, más de casi 50 casos de dengue para este año. Sí, pero hay que iniciar esta campaña contra el dengue no desde una oficina. Carlos, se anuncian desde una oficina, sí, no vengas tú a politizar. Llegó nuestra invitada en el día de hoy. En la de cacharrización. Y el Distrito 0, sí. Aquí el director del Distrito Educativo de aquí de la región, primero hay que empezar con todas esas escuelas, quitarle todos esos vasos que tienen ahí adentro. No he visto ese desorden que tienen todas las escuelas. Yo he estado visitando y al lado de mi casa hay una escuela y los mayores criaderos están dentro de la escuela. O sea, ese es el primer lugar donde la directora provincial y el alcalde deben de iniciar, son limpiando todas las escuelas, sacando todos los plásticos que tienen las escuelas, que es donde está el mayor criadero de mosquitos. La parte de las horas sociales que tienen que hacer los estudiantes que lo pongan a recoger todo ese desorden que tienen en la escuela. Va a haber que integrarlo en la prevención del dengue. Sí. Bien. Muy buenos días, Radio Escucha y televidente. Le dan gracias a Dios el día de hoy por estar aquí. Para mí es un placer, los voy a acompañar como el segundo martes de cada mes, miércoles de cada mes, y para mí es un placer estar aquí pudiendo ayudar a conocimiento y cuidado en salud de la familia. Es una parte bastante importante que las personas conozcan los cuidados, y principalmente en la primera infancia, que es donde todo inicia y donde los padres pueden corregir a temprana edad si conocen el padecimiento de sus niños. Entonces, el tema de hoy son las incapacidades que presentan los niños, niñas y adolescentes, porque me imagino que van todos incluidos en este renglón.
Hoy tenemos a la autora Luisa Aide Canario, que nos va a acompañar con un tema bastante interesante en esta primera infancia. Buen día, doctora. Buenos días, y el tema es discapacidades, porque incapacidad ya no hay nada que hacer. Discapacidad porque tienen limitaciones que van a transformarse y que pueden corregirse con un trabajo arduo e integrar de la familia, los psicólogos, los neurólogos, los pediatras, los ortopedas, todas las especialidades intervienen los niños con capacidades distintas o con limitaciones en alcanzar los ítems del desarrollo, porque las discapacidades todas vienen limitadas por retraso en el neurodesarrollo. Sí, porque cuando hablamos de discapacidad hay que recordarle a los padres que son múltiples que presenta el niño, como visual, en la marcha, capacidad también del habla, o sea que son múltiples discapacidades que van a presentar los niños, que hay que detectarla temprano para que esto pueda ser corregido y vayan al facultativo que puede ayudar en esta parte. Y cuando empezamos a darnos cuenta que nuestros niños traen alguna condición o alguna discapacidad desde recién nacido, desde antes, desde el embarazo hay que empezar a hablarle, a acariciar la barriga, a llamarlos por su nombre, porque eso va a estimular el neurodesarrollo. Los seres humanos crecen de dos formas: en peso y talla, que es lo que las mamás siempre están preocupadas en el pediatra, cuánto pesó, cuánto midió, y en desarrollo, que son ese conjunto de habilidades que lo hace hablar, caminar, sostener la cabeza, agarrar con las manos. En el desarrollo cognitivo, poder comunicarse, expresarse. Y entonces los niños con discapacidad, muchos de esos niños vienen con un atraso en el neurodesarrollo por falta de estimulación. Y otro porque traen condiciones orgánicas o enfermedades, síndrome, alteraciones genéticas que le van a conllevar a este tipo de patología. Ahora mismo tenemos una epidemia de niños con trastornos del desarrollo o con discapacidades distintas o diferentes formas de aprender. Tenemos un antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Por qué menciono la pandemia? Porque los seres humanos nos encerramos casi por 3 años y los niños no tuvieron la capacidad de salir afuera, jugar, interactuar con la familia, y ahora esa parte de interacción cognitiva y cognoscitiva está alterada, y estamos hablando, que se está hablando a nivel mundial, de una epidemia que es la que más nos está afectando ahora, de niños autistas o con síndrome de Asperger. Esta condición ahora mismo en los Estados Unidos está afectando a 1 de cada 68 nacimientos. Es una condición que los papás se le está atribuyendo a múltiples factores, y una de las que me llamó mucho la atención cuando estaba revisando el tema en estos días fue el déficit de vitamina D. Como estuvimos encerrados, la gente no tomó sol. Nosotros los que vivimos en el trópico no tenemos por costumbre, los facultativos de salud, de suplementar la vitamina D porque tenemos el sol 24/7, no estamos encerrados. En los países nórdicos hay muchos edificios, la gente trabaja muchas horas encerrado, pero como llegó este aparatito que voy a mostrar para lo que nos están viendo. El celular o el teléfono. El celular o teléfono, la tablet y la televisión, nos conectamos a esos dispositivos. Esos dispositivos emanan una luz azul que altera la corteza prefrontal. Y los padres aprendieron que con esto nuestros hijos callan. Nuestros hijos están tranquilitos, no están corriendo, no se van a caer, no se van a dar. Porque los padres modernos, Teodoro, por una sobreprotección de sus hijos, porque entendieron muchos de ellos, y me disculpo, que su papá lo criaron mal, y que a ellos los maltrataron, que a ellos se les sobrecorrigió, que a ellos se les sobrepegó, y aprendieron que si le dan el celular, el niño está en un solo sitio tranquilo, y eso al alterar su corteza prefrontal, alterar su neurona, porque cada vez que un niño recibe la recompensa de un juego o de algo que ve en el teléfono, la tablet o la televisión con la luz azul, recibe una recompensa emocional. Entonces la descarga neuronal que eso produce es demasiado fuerte y va dañando las neuronas. Algunos psicólogos y psiquiatras ya hablan que un niño en un juego de teléfono, la recompensa que recibe es igual, que se oye fuerte, pero es real, a un pase de droga cualquiera. Por eso cuando le quitamos el celular, o apagamos la televisión, o le quitamos las tablets, los niños hacen una tremenda rabieta. Otra cosa que nos afecta a nosotros mucho, porque dentro de ese síndrome hay otras enfermedades que hay que irla descartando, como por ejemplo el síndrome de alcohol fetal. Nuestras madres, o abstinencia por droga. Bueno que tocar ese tema,
porque yo he visto muchas mujeres con un embarazo ya. Y su cerveza en la mano. Ya diagnosticado, cerveza, romo. Así es. Y hasta vapor. Así es. Ninguna cantidad ni de cigarrillo, ni de cerveza, ni de romo es adecuada para una mujer embarazada porque altera el neurodesarrollo. Ya el niño viene con predisposición a las drogas y cuando el niño nace, que se expone al medio ambiente, que no tiene esas drogas en su sistema, el niño entonces tiene... hablan del síndrome de alcohol fetal o el síndrome de abstinencia por droga. En el tabaquismo los bebés nacen bajo peso y con problemas respiratorios a largo plazo. Entonces esos bebés también hacen rabieta, tienen trastorno del neurodesarrollo, tienen apego, por ejemplo, a una sola persona, no se sienten seguros con nadie, tienen trastorno de hiperactividad, pero son bebés que van a hablar tarde, van a caminar tarde, van a gatear tarde. Y una cosa importante. Disculpa, Canario, y por sustancias psicoactivas. Todas. Muchos vienen con trastorno del ritmo cardíaco. También Sí. con alteraciones cardiovasculares, porque recuerden que los seres humanos, ese primer trimestre, sobre todo el embarazo, cuando el corazón se desarrolla y otros órganos como el cerebro también. Entonces, cuando las madres usan ese tipo de sustancia, trastorna la formación de esos órganos vitales para la vida. Entonces, sí. Y hay algo importante, pero eso lo vamos a continuar cuando retornemos de la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio en Palma 90.7. Hoy con la doctora Aide Canario, que ya se comprometió con nosotros. El segundo que el miércoles de cada mes, así como está Giancarlos el último miércoles de cada mes, el otorrino. Así que los amigos oyentes que siempre nos escuchan, que estén pendientes siempre, principalmente a los padres, con Canario el segundo martes de cada mes. Segundo miércoles de cada mes, para llevar las orientaciones en la parte pediátrica con los niños. Y una de los temas que muchas veces los padres dejan de pasar desapercibidos es el cuidado y el seguimiento con los niños con algunas condiciones de discapacidad. No hemos dicho todavía, Canario, por aquí, cuáles son aquellas discapacidades que presenta con más frecuencia que presentan los niños. Bueno, son muchas porque va a depender de las condiciones. Tenemos desde niños que, por ejemplo, se enfermaron, le dio una meningitis, tuvieron un accidente y se les trastorna el neurodesarrollo. Por ejemplo, aquellos que tienen una discapacidad intelectual. La mayor discapacidad intelectual está en los síndromes de Down, en el autismo, en los que convulsionan, los epilépticos. Los autistas tienen una discapacidad intelectual porque tienen incapacidad para comunicarse y también para mostrar expresiones, decir dónde le duele o ser empático con las personas a su alrededor, porque ellos tienen una desconexión neuronal del entorno. ¿Y la mental? La discapacidad mental también, están los síndromes de Down, el autismo severo, y todos esos síndromes genéticos que hay muchísimos, que la lista es muy grande, tiene mucho que ver. E incluso en la discapacidad mental están los niños con síndrome de alcohol fetal, porque se les trastornan sus neuronas y van a ser niños que hasta pueden desarrollar esquizofrenia. Son tantas. Ahí están las psicosociales, ¿verdad? Que tiene que ver con el entorno familiar. El entorno, el abuso. Exactamente. El maltrato. Hay discapacidades múltiples, ahí entran todas las que tú acabas de mencionar. Así es. Y están las sensoriales. Las sensoriales son las de los sentidos y estas son la visión, que las sensoriales son las más comunes. Dentro de todas las discapacidades está la ceguera, la sordera, está por ejemplo, los autistas, lo pongo a ellos de ejemplo porque a ellos les afecta a los 5 sentidos. Es una de las discapacidades más complejas porque ellos tienen trastorno de la sensibilidad, que es el tacto, trastorno de los olores, que es el olfato, y trastorno del gusto. Los niños, por ejemplo, con autismo, incluyendo otros síndromes neurológicos, que están más desarrollados que otros. O sea, unos son un autismo leve, otro moderado y otro severo. Van a tener afectación de los 5 sentidos. Ellos escuchan pero no oyen. Como ellos oyen pero no escuchan. Al revés. Ellos oyen pero no escuchan. Tú le hablas y ellos están ensimismados y no son capaces de escucharte. La comunicación por eso con ellos no se da. Ellos hablan pero no se comunican. ¿Me comprende? Porque una cosa es que yo sepa hablar y otra cosa es que me sepa comunicar. Ellos tienen incapacidad social, cognitiva y cognitiva severa. Por eso son los que más tienen alteración intelectual y es severo. Ellos
tienen el sentido del tacto, pero es hipersensible. Ellos tocar cosas o que lo abracen, le duele, porque sus sentidos están muy alterados, muy aflorados, porque su cerebro está alterado desde los núcleos basales hasta casi todas las neuronas. En casi todas las partes del cerebro el autismo tiene algún dato en su cerebro, en su sistema neurológico. Incluso ellos caminan en el sistema motor, pero si su cerebro se programó que caminar le duele y ellos no saben expresarlo, ellos no caminan aunque tengan la movilidad. Ellos agarran con las manos, por ejemplo, y si su cerebro le dice que sus manos son infuncionales, ya no la usan. Entonces eso es una discapacidad tan difícil, porque tú miras al niño, por ejemplo, el niño con síndrome de Down o con otro tipo de malformación, el que tiene la hidrocefalia, el que tiene un moebio, que salen con la boquita y la cara como sin expresión. Tú dices, bueno, tiene un síndrome, tú lo estás mirando, pero en el autismo tú estás mirando un niño sano, saludable, hermoso, que crecen, que se desarrollan. Aparentemente. Entonces, por eso esos son los niños con esa discapacidad intelectual tan difícil de comunicación, que a veces los padres, los cuidadores, los maestros no lo entienden, porque muchos de ellos hacen sus primeros 3 años casi normal dentro de su desarrollo, pero a medida que van pasando los años se va notando más y ya ellos no encajan en los grupos sociales, y en vez de ayudarlo, lo marginamos, lo maltratamos y hasta le exigimos cosas que ellos no son capaces de poder dar. Canario, algunas características de comportamiento para que un padre que nos están escuchando, ¿verdad?, digan, necesita un chequeo urgente, que este niño no es normal. Por ejemplo, empezamos desde que nacen. Si su bebé a los 2 meses no sostiene la cabeza y cuando usted le habla no lo mira con la mirada, ya hay un trastorno del neurodesarrollo. Si su bebé no empieza a agarrarle, a tirarle del pelo, a agarrarle antes de los 2 meses, ya hay de los 3 meses ya hay un trastorno del neurodesarrollo. Si su bebé no gatea a tiempo, no camina, no gorjea, que ellos empiezan como que tú le hablas y ellos se comunican, que hagan sonido fuerte y que ellos se queden sin expresión, que usted le hable y se le esconda y él no sea capaz de mover la mirada, te está diciendo no escucho, no hablo. Hay un problema. Hay un problema. Empezando ahí, a medida que van creciendo, que hay niños que el primer año de vida se desarrollan como si fueran normales, cuando empieza el o no caminan antes del año y 6 meses, no son capaces de sentarse antes de los 8 meses, ya te está diciendo que hay un problema. Pero al año, si mi bebé camina en putita, llora con los ruidos fuertes, le molesta la luz, se pone irritable entre de la familia que lo ve como extraño, ya es un niño que tiene problemas. Pero a medida que ese niño va creciendo, si le hablo, no me escucha, no me ve, no me mira, juega apilado cuando están jugando, no es capaz de, cuando por ejemplo se visita a la familia, que juegue con otros niños, él siempre se va a apartar y se va a retraer en un lado. Entonces es un niño que tiene problemas del neurodesarrollo. Por ejemplo, los síndromes de Down, lo menciono porque aquí en la zona tenemos muchos, tienen por ejemplo la capacidad que a medida que van creciendo ellos se retardan en el neurodesarrollo. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, como tiene hipotonía muscular, no va a caminar al año, pero lo va con terapia y con ayuda, va a ir logrando. No va a hablar a los 2 años como habla un niño que nazca sin trastorno de neurodesarrollo, que ya va a pronunciar más de 20 palabras. No lo va a hacer. Entonces el niño con síndrome de Down lo va alcanzando las capacidades en el camino. Por ejemplo, cuando vino el Zika, la microcefalia, esos bebecitos de microcefálica, cuando llegó el año ninguno se sentaba, ni gateaba, ni hacía nada, pero a través de la estimulación, conforme han ido pasando los años, porque su cerebro va desarrollándose más lentamente, con estimulación. ¿Quiénes dan la estimulación? La terapia ocupacional por un psicólogo, la terapia física por la rehabilitación. Una buena nutrición es sumamente importante para que el niño pueda alcanzar sus capacidades, porque el niño desnutrido también se retrasa en el desarrollo. Y fíjense que no es una condición neurológica, pero lo afecta, porque le baja las grasas al cerebro, le produce atrofia cortical, y el cerebro no está desarrollado. Una vez este niño desnutrido, por ejemplo, alcanza se le da una buena alimentación, entonces alcanza otra vez el desarrollo neurológico. A mí me encanta el cerebro, porque el cerebro de los niños tiene esa capacidad. Como estoy mal y con estimulación y una buena alimentación, me recupero. Eso casi no se da tanto en los adultos, y aún los adultos, porque a veces tienen accidentes cerebrovasculares o ACV, como dice el pueblo, derrame cerebral, como dice el pueblo, o han tenido accidentes normales que le afecta su cabeza, y el adulto incluso recupera volver a caminar.
con terapia o recupera volver a hablar. Entonces el cerebro humano es maravilloso, es el órgano que todavía no sabemos todas sus competencias, pero que a mí me encanta por cómo se recupera, cómo tiene esa capacidad de regenerarse, y en los niños mucho más. Sí, tú sabes que en nuestra cultura los abuelos, mayormente cuando veían un niño que se caía mucho, tenía alguna discapacidad, siempre decían esta palabra: ese muchacho está falta de cuchara o la cuchara tan atrasada. Siempre es una frase que usaba mucho cuando algún niño presentaba alguna discapacidad. Y eso, que hoy en día se ven muchas discapacidades y a veces los padres la dejan pasar desapercibido como algo normal. No, que fulanito empezó a caminar después de los 6 meses y que el otro hermanito empezó después del año. Y van dejando que estas discapacidades se vayan instalando y desarrollando en el niño, que después en su desarrollo eso le va a afectar. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, cuando me llevan un niño y qué dice y qué habla. No, su papá habló tarde. Así son en esa familia, caminan tarde, y entonces yo le hago esto. Muchas veces son condiciones genéticas, hereditarias, pero que ahora tenemos estimulación temprana, que todo eso tiene que revertirse. Él no es su papá. Él es cada humano, dice la palabra de Dios, que nos hizo único y no somos repetitivos. Entonces él no tiene que ser como su papá. Vamos a trabajar lo que tenemos. Esas abuelas no tenían lo que tenemos ahora. Como decía ahorita, el cerebro con el tiempo se va a desarrollar cuando los niños tienen condición. Más tarde alcanzan el neurodesarrollo, acabo de decir. Otras situaciones que se le da a la familia son los niños con trastorno de hiperactividad, que también lo traen los artistas, lo traen los síndromes de Down. Esos niños que no se sientan, que no conectan. Muchas veces simplemente por un daño neurológico, porque son epilépticos, pero hay otros niños que tienen problemas del tiroides. Un niño con hipertiroidismo no se va a sentar, no se va a tranquilizar. Entonces, el niño tiene que llevarse periódicamente a sus controles de pediatría el primer año. Los primeros 6 meses son mensuales las consultas, y el hospital tiene consulta, las unidades de atención primaria tienen consulta, que aunque no son pediatras, tienen conocimiento y tienen capacitaciones para darle seguimiento al neurodesarrollo y a lo que es el peso y la talla. Incluso las UNAD tienen programas para niños bajo peso, y cuando ellos detectan un niño con retraso en el desarrollo, referirlo al pediatra. El pediatra le busca todas las causas orgánicas, es decir, todo lo que pueda ser una enfermedad, una anemia, un déficit de una vitamina, que sea una epilepsia, lo enfoca y también lo traslada al psicólogo para manejar esa parte, y a terapia de rehabilitación si necesita, si el problema es físico. Están los CAI. Lamentablemente a nosotros no nos tocó. Yo siempre me opuse a que lo hicieran en San Juan, porque cuando revisamos las encuestas de Endesa de cada año, por ejemplo, Endesa del 2010 decía que donde hay más discapacitados en el país es aquí en el sur, la región cuarta de salud. Entonces, aquí era que debieron hacer el CAI. Aparte de que nosotros tenemos 4 provincias, y San Juan solo tenía 2, pero como me van a perdonar por lo que voy a decir, el presidente era de San Juan. Vamos, en ese momento. Sí, vamos a una pausa y volvemos en breve con Médicos en la Radio. Y hoy con la doctora Aide Canario, hablando sobre la discapacidad física, ¿verdad? De todos los tipos de discapacidad que puede presentar un niño. Así es. Y dentro de esa, mencionaba el síndrome de Down, el autismo, la microcefalia. Y todos los retrasos del neurodesarrollo, esos niños que no hablan, que no caminan, que no se mueven por falta de estímulo. Muchos padres tienen su niño ya grandecito, encamado, porque por falta de recursos no podían viajar hasta Barahona a rehabilitación para las terapias, porque el centro de rehabilitación Barahona es lo único que tenemos de hace muchos años en la región para apoyar a la familia. Pero aún así el transporte y llegar se le dificulta, porque las terapias, las mínimas, son 3 veces a la semana, y no todos los padres tienen recursos y dinero para llegar 3 veces a la semana a darle las terapias ocupacionales y de terapia física a sus niños, y se quedan en su casa con contractura. El niño se pone rígido de los brazos, de las piernas, y no se mueven. Son muchos los niños. Si hacemos un levantamiento aquí en esta región sur, son bastantes niños que hay o ya adultos en estos días. Ayer, por cierto, tú mencionabas, Canario, disculpa, tú mencionabas que la región sur es la región con más discapacidad. La región cuarta. La región 4. 4 de salud. Mencionaste la azul, y dijiste que hay un centro de discapacidad en San Juan. Y tú dijiste, ¿por qué se hizo en San Juan? Sí, se hizo. Entonces, ¿por qué en la región 4, que es donde hay más casos,
que la región de San Juan, aquí en Barahona, no han puesto un centro de discapacidad. Porque los y tú mencionaste lo que tenemos no costoso que es funcionan. para un padre de bajo recurso económico tener que viajar 2 y 3 veces a la semana a Santo Domingo para los diferentes estudios que son bastante caros. Tú mencionabas en el aire que son bastante caros. Sí, hacerle un electroencefalograma, una resonancia magnética, porque esos niños meterlos ahí hay que tenerlos sedados. Y aquí no hay anestesiólogos pediátricos para sedar esos bebés. Eso es un paso. Barahona, gracias a Dios, en salud está creciendo. Yo tengo como esperanza que al año que viene o antes ya haya un anestesiólogo aquí que se dedique a eso, porque muchos niños están apilados en el CAE esperando para diagnosticar su condición, o incluso en el Robert Reed, por falta de una resonancia o de un electroencefalograma, porque los niños con discapacidad, sobre todo los que tienen trastorno de hiperactividad o de sensibilidad, el ruido de la resonancia no lo va a dejar tranquilo, y los cables del electroencefalograma que le ponen en su cabecita para ver cómo va su cerebro, no se quedan tranquilos porque eso les duele y les molesta. Entonces, también para hacerle los potenciales evocados, para ver si el niño escucha, el bebé no se queda tranquilo, y hay que sedarlo para hacer estos estudios. Y eso nos hace mucha falta. Y además, lo costoso que son los test psicológicos. Yo tengo un pariente cercano que el más barato de los test, y eso porque está yendo a una fundación, le cuesta 10,000 pesos, pero hay sitios donde los test que se le evalúan, porque las discapacidades, sobre todo el autismo y entre otras tantas, están en el cosa de psiquiatría de DM5, DS5, perdón que no recuerdo cómo es, Teodoro, de los psicólogos los borré ahora, creo que DM5. MRI. En ese renglón, esos estudios, esos test, son sumamente costosos. Y para poder los niños llegar a hacerle los test, primero hay que diagnosticar que oigan, que no tengan otra situación cognitiva, porque cada test va adecuado a la situación del cerebro de cada niño. Y eso ha retrasado que cientos de niños aquí están apilados en el CAE, esperando cita para la terapia ocupacional, o esperando cita para la terapia conductual, o esperando cita a los que tienen alguna condición que ya han empezado a hablar para las terapias del lenguaje, porque son demasiado. El CAI San Juan no da abasto, Barahona y la región cuarta de salud necesita urgente un centro para la discapacidad para poder atender esa alta demanda. Recuerden que el SICA, donde más nos embistió en el país, fue aquí abajo al sur, a Barahona y la región. Con la microcefalia. Con la microcefalia, y no solo la microcefalia, el Zika afectó el neurodesarrollo. Muchos niños que no tienen microcefalia tienen trastorno, o no hablan, o no caminan, o convulsionan porque le afectó su cerebro, o no ven porque la microcefalia también producía ceguera. Y todos esos niños, o sordera, están aquí sin diagnóstico, más lo que decía ahorita, que con la pandemia, el no estimularse el desarrollo, la familia no socializar, el niño no ir a la escuela, se retrasaron muchos niños en su neurodesarrollo. Prácticamente, decirlo una sola palabra, tienen un niño vegetal en su casa. No vegetal. Es fuerte decirlo. Tienen un niño con una discapacidad. O le decimos niños especiales, pero son... Pero un niño que va al no recibir los tratamientos, va produciendo rigidez muscular, atrofia muscular. Todo eso, aparte de la incapacidad de comunicación, de retraso severo en el lenguaje y en el aprendizaje. Cuando los niños los estimulamos, muchos niños por su condición no van a ir a la universidad, pero como yo le digo a los padres, tenemos que tratar de estimularlo, llevarlo a las terapias para que mi niño sea funcional, que si yo falto, mi niño sepa prepararse un alimento, mi niño sepa bañarse, limpiarse en el baño, cuidarse solo, porque los papás o los abuelos que los asumen, porque lamentablemente hay muchos padres que salen huyendo en esta zona y dejan los bebés con los abuelos, y son los abuelos o los tíos que han recogido los bebés para cuidarlos, porque los papás se asustan y lo abandonan. Muchos de esos niños, Teodoro, que me apena, un llamado a los padres masculinos, ni siquiera lo declaran, aún viviendo con sus esposas en la casa, porque ese niño tiene tal o cual discapacidad. ¿Cómo? Sí, es que los papás y los padres asumen un sacrificio. Uno de los dos se ve sacrificado, que hasta pierde su asunto laboral por dedicarse a cuidar al niño que padece alguna de las discapacidades que ya tú has mencionado. Entonces, esto también lleva a un sacrificio familiar, como mayormente se le llama, que uno de los padres tiene que dejar de trabajar,
de hacer cualquier actividad para dedicarse el 100% al cuidado de ese niño con una discapacidad. A los amigos oyentes que nos escuchan, pueden llamar al 809-524-4907, hacer su pregunta o su comentario. 809-524-4907. Médicos en la Radio. Y el niño con discapacidad necesita toda la familia, es integrar. Y un tema que los profesores, mis amigos, yo los quiero mucho, los que nos formaron, y por ellos estamos aquí hoy siendo doctores y hablando como expertos en algún tema. Nuestros maestros queridos de esta nueva generación, y digo nueva generación porque así decía mi abuela, que fue maestra 60 años, tenemos que tener un poquito más de empatía. Muchos niños con discapacidad no tienen que ir a una escuela para niños discapacitados. Los niños tienen que trabajarse en la escuela inclusiva, porque el ser humano aprende viendo, oyendo y haciendo. Y cuando el ser humano cuando los niños solo están en una aula con niños discapacitados, no tienen la oportunidad de nuevos aprendizajes, porque todo tiene limitaciones. ¿Quién va a la escuela que son especiales? El niño que hay que trabajarle la adaptación, el niño que hay que trabajarle la conexión de que mire, que escuche, que obedezca orden. Entonces, ya luego de que esa escuela hacen ese trabajo, el niño tiene que ir a la escuela normal. Y los profesores y los alumnos trabajarle que acojan ese niño. Por ejemplo, los niños con síndrome de Asperger o autismo, que son sumamente inteligentes, aprenden en su camino y muchas veces aprenden solos, porque ellos tienen una inteligencia sobrenatural. Son más inteligentes que nosotros. Y si no, miremos a Bill Gates, que pone a prueba todos los extractos de inteligencia. Y como aquí en este país tenemos muchos Bill Gates, pero lo excluimos, no tenemos la tolerancia, la paciencia, la empatía para trabajar con ellos y ayudarlos en ese camino de nuevos aprendizajes y nuevas capacidades. Nosotros de ellos tenemos mucho que aprender. Sí, y eso hay que verlo, porque el desarrollo en esa etapa es bastante importante, pero también cuando se va a una educación inclusiva, como tú mencionabas mientras desarrollaba el tema, también viene el bullying hacia esos niños dentro de la misma escuela, que también el docente o el maestro o educador, como se le llama hoy en día, tiene que estar pendiente a que eso no ocurra con ese niño que padece alguna discapacidad, porque eso es lo que hace que lo encierran mucho más en su cuadro de discapacidad. No comparte ni se desarrolla con los mismos niños porque ellos mismos lo acorralan, los mismos compañeritos. O sea, que hay que trabajar en ese tipo de niño, cómo hacer que él se incluya con su discapacidad, con los demás niños, sin que le hagan el bullying. Trabajando los niños en la que es la empatía, el apoyo, la ayuda, la escucha a esos niños, trabajando el tema. Los niños tienen un corazón, yo digo blanco y negro. Los niños, tú lo que le vas a enseñar es lo que ellos van a dar y a mostrar. Si se trabaja en las escuelas inclusivas, eso no va a ser ninguna dificultad, porque los niños no son como nosotros. Ellos, por ejemplo, yo me estoy comiendo una menta ahora mismo en la boca y Teodoro quiere un pedazo, no la va a coger porque es de mi boca. Pero el niño coge la menta y se la saca al compañero de la boca. Se la come. Yo no voy a beber de la botella de agua, por ejemplo, de Teodoro, y Teodoro de la mía, pero el niño comparte el agua. El niño no es blanco y negro. El niño, su corazón es tan amoroso y tan humano que ellos besan los perritos, cargan los perritos más que nosotros, los adultos. Hay muchos adultos, por ejemplo, que quieren los animales. Eso es para inmunizarse. Sí, pero el niño, él anda detrás del gato, come con la mano sucia, comparte cuando son pequeñitos, hasta el biberón le ponen al perro. Entonces, así mismo son los niños en las escuelas, con ese amor ágape, que ama sobre todas las cosas. Si ¿cómo de la palabra? Si los educamos en que ese niño necesita apoyo, que ese niño necesita ayuda, ellos son los primeros terapistas del niño que tiene una discapacidad, porque los niños aprenden uno del otro y eso ayuda mucho. Cuando ese niño especial, como dicen los padres, va a una escuela inclusiva, el niño todos los días aprende nuevas capacidades. Aunque sea pelear con los compañeritos. Claro, aunque sea defenderse. Sí, porque aprenden aunque sea defenderse en esa etapa. Sí. Y aprenden a levantar los puños porque no tienen de otra. Pero son cosas que el niño debe de ir aprendiendo en su desarrollo y compartiendo con los demás compañeros. Y eso hay que tenerlo pendiente porque tenemos muchos niños con discapacidad y a veces el entorno es que le agrava mucho más la discapacidad porque no lo incluye en las cosas normales. Lo pone como si estuvieran en una burbuja, o lo encierran, encasillarlo
Y es tanto el cuidado que le ponen que el niño nunca termina de desarrollar su discapacidad. Que si lo soltaran al ambiente normal, como uno dice, su discapacidad pasa desapercibida. Sí, porque aprenden de los nuevos entornos, de los nuevos saberes. Los niños con discapacidad, cada día de su vida y a cada situación que se exponen, es una nueva oportunidad de habilitarse y de aprender cosas nuevas. Y es bueno que los padres sepan que los CAI existen, que es la institución que se encarga de colaborar con los niños con discapacidad. Que no tenemos una en Barahona, hay que luchar porque se haga una en Barahona para la región Cuarta de Salud. Que debería tener, por región deberían tener una, porque como se mencionaba anteriormente, el grado de discapacidad que tenemos aquí en la región es alto. O sea, que deberían de unirse todos los congresistas que tenemos de la región y pedir a grito que se construya un CAI aquí en la región Enriquillo. Y no solo los congresistas, los maestros, los médicos, sobre todo nosotros los pediatras, sí, empezar a reunirnos para provocar que eso nos llegue. Ya tenemos, por ejemplo, una escuela para niños con discapacidad pública que no existía porque los papás no tenían recursos para pagar las pocas privadas que hay porque son muy bastante costoso. Porque no es lo mismo tener un niño en una escuela con una maestra o con dos. Esos niños necesitan muchos cuidadores y cuidadores capacitados para poder con ellos trabajar enseñarles nuevos aprendizajes para que ellos puedan ser entes productivos o entes individuales en la sociedad, que no sean una carga social ni para sus padres ni para ellos mismos, que sean capaces de autosostenerse, no necesariamente un empleo, pero sí que puedan bañarse, que puedan cocinar, que puedan limpiar su entorno. Y los que sí se logramos, que son muchos, que a veces uno piensa, bueno, con este niño no se va a lograr mucho, pero como el cerebro es mágico, así que yo lo llamo, muchos de esos niños terminan aprendiendo un oficio. Y al aprender un oficio ya no hay que mantenerlo, ellos se mantienen, pueden casarse y pueden tener su familia. Sí, y como anteriormente se exigía un hospital traumatológico que el doctor Milty de Ferrera llevaba la bandera clamando que se construyera, ya se construyó en Asua, al lado del hospital Taiwán, se está construyendo un hospital traumatológico. Debe de venir alguien y apoderarse y tomar esta bandera de construir un CAIPI para la región Cuarta de Salud. ¿Por qué? Porque es necesario y se necesita y va a abaratar el costo. Entonces, alguien tiene que surgir que tome esta voz cantante para que los niños con discapacidad de la región Cuarta, la región Enriquillo, que incluye Neiva, Jimaní, Pedernales y Barahona, tiene que surgir un movimiento que exija que se construya un CAIPI para la región Cuarta. Canario, consejo para los padres con estos tipos de niños especiales con discapacidad, principalmente a los varones, que como tú acabas de decir, son aquellos que ni siquiera lo declaran. Así mismo. Son hijos insensibles. Incluso su esposo, por ejemplo, yo tengo madres de niños con microcefalia que viven con su esposo, que tienen 2 o 3 hijos antes del bebé con microcefalia. Que nacieron bien. Que nacieron bien, eso están declarados, pero el que nació con microcefalia, ellas lo declararon sola, por eso parto de ahí. En estos días que estoy ¿Y esa mujer todavía vive con ese hombre? Tiene que vivir con su esposo porque él es el proveedor. Que la vote? Si soy yo, lo voto ahí mismo. Yo la mujer, yo lo voto ahí mismo. Usted me va de mi casa. No, lo grande es que después de eso ¿cómo que no? Bebé. Pero mañana le pasa una discapacidad a ella que desarrolle un evento cerebrovascular y la va a abandonar. Así mismo. No declaran ese niño porque cogen miedo, ellos no se creen capaces. Me van a perdonar ustedes. No todo aquel que está viviendo contigo en tu propia cama y comparte tu hábitat va a estar contigo en la buena y en la mala. Ayer me llegó una abuelita. Eso con el tiempo que tú te vas dando cuenta, y tú tienes que tener bien los sentidos sensoriales y observar bien para saber si mañana tú te ves en un momento de una enfermedad, va a compartir tu vejez y tu desdicha contigo. Ese es otro tema aparte. Es un hombre así. Ese es otro tema, Teodoro. Un hombre así. Esa mujer debe abandonarlo ahí mismo, se me va de mi casa. Terminemos toda esta relación porque mañana me ocurre a mí una discapacidad y tú me vas a abandonar. Teodoro, cuando más te necesite. Te dejas solo. Ese que él es el proveedor, porque aunque no declare el bebé, no lo acompañe, no lo acoge. No. Esa mujer que se va a dedicar a cuidar a ese niño. Hay métodos para que él sea proveedor. Sí, pero tú decía una profesora siempre en la residencia, el ser humano tiene 2 formas de aprender.
¿A la buena o a la mal? O con amor o con dolor. La Biblia lo dice, el cristiano que no llega por amor va a llegar por dolor. Eso es así, Teodoro, pero se da mucho, se da demasiado. Y lo traigo a colación porque eso es un llamado. Los niños tienen un papá y una mamá y ambos son responsables. Muchas madres jóvenes, las adolescentes sobre todo, abandonan el niño a las abuelas. Yo entiendo que es porque ellas no están maduras y cogen miedo de asumir esa gran responsabilidad, porque es una cuesta hacia arriba que hay que subir con un niño con discapacitado, y todos los días es una nueva oportunidad de ganar un nuevo peldaño en esa escalera, de llevar a ese niño a que tenga una vida inclusiva y que pueda sostenerse por sí mismo. Y las adolescentes abandonan y las mamás o las tías son las que terminan cargando con ese bebé, que lo cuidan con amor, porque el Señor mueve corazones a que cuiden estos bebés. Estos niños necesitan mucha entrega, mucho sacrificio, es real, porque a veces ni siquiera duermen, tienen mucho trastorno del sueño estos niños. Los niños también, un signo que se me escapó es que, por ejemplo, se duermen golpeándose, moviéndose la cabeza, o muerden mucho. O moviendo una piernita. Como la pierna, eso es un trastorno neurológico, que es un tipo de, como si fuera una convulsión, que son movimientos tónicos, clónicos, pero que son normales en son involuntarios en algunas etapas del neurodesarrollo. Ese niño con trastorno de hiperactividad, sobre todo, que no se sientan, las mamás andan agarrándolo, cuidándolo de ellos mismos. Hay un psiquiatra, uno de los, no sé si fue Freud o cuál de los psicólogos, que llama a los niños los locos bajitos. Aún los niños sin discapacidad no conocen la palabra P. Yo le decía a mi hijo más pequeño, que era bien travieso, ellos no conocen el peligro, y uno con discapacidad menos lo conoce. Entonces los cuidadores o padres tienen que andar detrás de ese niño todo el tiempo, autoprotegiéndolo, porque ellos no conocen el cuidado. El niño que se quiere aislar, hay que darle cariño, afecto. El niño abusado o maltratado puede desarrollar discapacidad, incluso un niño que caminaba, que hablaba. Ahí están la discapacidad psicosocial que mencionamos, que se dejó el pañal o ya hacía pupú fuera de la cama. Un niño muchas veces abusado por maltrato físico o sexual, o intelectual, que a veces emocional. Entonces ese niño tiene lo que se llaman fases de regresión y se altera su neurodesarrollo. Eso es importante, que el papá, ese niño también que es bien travieso, bien peleón en la escuela, bien peleón con los hermanos, hay que ver qué está pasando con ese niño, porque no todos son una discapacidad. Muchas veces es que ese niño está recibiendo abuso o maltrato, o le están prestando en la casa poca atención y se comportan mal o alteran el neurodesarrollo, para un llamado de atención a los padres. Los niños necesitan mucho. Yo me trabajé 2 cosas con mis hijos, y algunos libros de psicología así lo hablan, que los niños necesitan estas 3 palabras mágicas: límites, reglas, y en ese medio amor y cuidado. Si los padres en los hogares no establecen los límites hasta dónde el niño va a llegar, y las reglas hasta qué es lo que puede hacer o no, criamos los niños como estamos ahora, que la sociedad, hoy yo vi en las redes temprano, me dio hasta escalofrío, que un niño de 12 años en Estados Unidos destruyó la casa porque su mamá le puso como sanción o consecuencia, le dejó caer una consecuencia, porque dentro de esos límites y reglas está el amor, pero también están las consecuencias de cuando el niño, cuando sacarle un tiempo fuera, sentarlo, quitarle el teléfono, no dejarlo ver televisión. Y ese niño destruyó su casa simplemente porque su mamá le dejó caer la consecuencia de quitarle el teléfono. Eso anda por ahí por las redes sociales, y entonces eso es a los 12 años. Entonces golpean a los papás, golpean al maestro, porque como está chiquito y lo vamos a corregir después, él es enfermo, él es un síndrome de Down, él es un autista, yo no lo voy a corregir. No, aún esos niños, sobre todo los niños con discapacidad, hay que ser firme con las reglas y los límites, para que ellos puedan ir aprendiendo y puedan socializar con las demás personas. Sí, pero ese niño que hizo eso en la casa, que le abartó, a ese le faltó el mejor consejero, la chancleta. Si le han dado sus 3 chancletazos. No, están prohibidas las pelas. No, eso hay que dárselo. Tú el que se la gane, que se la den temprano. Eso corrige a los niños temprano. Y entonces, quiero decir algo. Yo participé en una conferencia en estos días con un neurólogo pediatra en la UAS. Muchos de ustedes participaron, algunos estudiantes de la carrera del área de la salud. Y busqué también en las redes donde
ya hace mucho, yo lo sabía porque las sociedades de pediatría del mundo nos hacen llamado a que las pantallas azules, llámese tablet, teléfono o celulares, están contraindicadas en los niños menores de 6 años. Eso es por Ya lo saben, padres. Porque se lo le sueltan teniendo hasta altera meses ya. su corteza prefrontal. Y después de 6 años, usar el teléfono o la tablet 1 hora al día con supervisión. No soltar el teléfono. Los adolescentes se quedan con su teléfono porque otra vez el cerebro del niño en la adolescencia va a producir cambios y maduración hasta llegar a la vida adulta. No pueden dejarle amanecer con el teléfono. Es por hora y ver que descanse para que no pase eso, porque cuando le quitan esa recompensa, yo decía ahorita que era igual que la droga, entonces se irritan, golpean y hasta se suicidan, como hemos visto en las redes sociales. Si tú ves que estos padres modernos le quitan la tablet y a ratico le pasan su teléfono para que siga el psicólogo trabajando. Sí, la unidad oftalmológica Siloán del doctor Esteban Fernández está ya haciendo un llamado a una jornada de detención de glaucoma gratis el próximo sábado 13, O sea, que deben de ir más en los la jóvenes. calle Jaime Mota, número 6. Sí. Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental NAClinic Odontología Especializada. Recuerda que en NAClinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackets hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAClinic Odontología Especializada. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, la doctora Luisa Aide Canario, que va a estar el segundo miércoles de cada mes con nosotros, y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.